Y un tema que creo que es de interés absolutamente de todos sobre... Es más, si uno se dedica, por ejemplo, a alquilar de sus bienes inmuebles. Está con nosotros aquí en los estudios César Bazán, que es abogado experto en temas inmobiliarios. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Jesús. Gracias por venir. Señor Verde. Gracias a usted por la invitación. Bueno, este tema es bastante delicado. A la larga podría convertirse en un infierno. El tema de los inquilinos morosos. Todavía es una constante, ¿no? Bueno, desde hace muchos años en el Perú es una constante. Recordemos que hace bastantes años atrás había leyes que protegían a los inquilinos y era prácticamente imposible desalojarlos. Ahora estamos nuevamente bajo las normas del Código Civil y por lo tanto sí proceden los desalojos, pero los juicios demoran 2, 3, 4 años y por lo tanto la demora es lo que causa perjuicios a los propietarios de los inmuebles. Se han construido muchos edificios y mucha gente se dedica a alquilar los departamentos que han comprado. Compra los departamentos y empiezas a darles algún tipo de movimiento para poder también cumplir con el costo del departamento. Así es, se financia. Que se pague solo, dices, ¿no? Que se pague solo. Y efectivamente, si tenemos un inquilino que paga puntualmente y que no causa problemas, entonces se va pagando solo. El asunto es cuando dejan de pagar y no quieren irse o causan destrozos en el inmueble. Bueno, para empezar, habría que recordar que el país es altamente informal y todo tiene que, en cierta manera, y es una recomendación, al menos en este tipo de situaciones, de ser lo más ordenado posible. Entonces sí es aquí obligatorio, para hacer valer luego más adelante sus derechos, firmar un contrato. Sí, es mejor hacer el contrato por escrito. Pero aun cuando se haga el contrato por escrito, nada nos salva de la vía judicial, si es que el inquilino no cumple. Para eso, hace muchos años atrás se dictaron algunas leyes, una es la del allanamiento anticipado y otra es la ley del desalojo notarial, que fue aprobada en el año 2019, la 39333. ¿En qué consiste esto? En que de repente yo tengo una casa, pero no quiero alquilar toda la casa, quiero alquilar la cochera para hacer ahí una tiendita y entonces la persona va a alquilármela. No podemos inscribir ese contrato en los registros públicos por una razón muy sencilla. No estamos alquilando todo el inmueble, claro, sino una parte. Una porción. Entonces esta ley nos permite alquilar las porciones mediante escrituras públicas que no van a ir a inscribirse en registros públicos. O de repente juntamos dos casas y esas dos casas las alquilamos como una sola. Tampoco necesitamos ahí otra cosa más que identificar el inmueble, hacer el contrato de arrendamiento por escritura pública, señalar el plazo de vencimiento y establecer una cuenta bancaria en la que se va a depositar el monto de la mensualidad. Y en dos casos procede el desalojo en vía notarial. Cuando se vence el contrato y no se va el inquilino, o cuando deja de pagar más de 2 meses o 15 días. Ok, eso justamente iba a preguntarle, ¿cuáles son los criterios para llegar hasta ese nivel del desalojo notarial? Cuando se vence el contrato, al día siguiente de eso ya puedo ejecutar esto. Sí, se ejecuta de la siguiente manera. Se envía una carta notarial al inquilino diciendo que el contrato se venció, sírvase devolver. Se le da prudencialmente 3 días para que pueda hacer el desalojo. Y si no lo hace, entonces se recurre al notario. El notario recibe la solicitud, que tiene que ser por escrito, y lo notifica al inquilino. La ley establece esperar el plazo de 5 días. Y si no ha desalojado en ese plazo, en ese momento el notario levanta un acta diciendo de que no se ha cumplido con hacer la devolución del inmueble y pasa el expediente a manos del Poder Judicial. Y en manos del Poder Judicial, lo que establece la ley es que recibe el Poder Judicial y ejecuta inmediatamente. Ya, pero ¿qué pasa? Porque yo he visto situaciones donde, por ejemplo, casi es imposible sacar a una persona de tu predio, de tu casa, del lugar que alquilas. Debería ser muchísimo más sencillo porque esto ha sido diseñado Debería así. ser simplificado el proceso, ¿no? Se ha simplificado, porque toda la etapa de conocimiento, es decir, de pretensión, contrapretensión, las audiencias, etcétera, todo eso se elimina y solamente pasa al acta notarial. Y de allí ya no hay otro tipo de apelación ante el notario. Ante el notario no existe. Claro, pero vas al Poder Judicial, que es otra instancia, se va ¿no? al Poder Judicial. Y hay que litigas. Sí, pero ahí hay un artículo expreso dentro de la ley en la que se dice que una vez que recibe el juez de paz
el expediente completo, entonces inmediatamente ordena el desalojo. Pero si el juez de paz no interviene ahí como un árbitro. No, interviene como juez para ejecutar. Para ejecutar. Para ejecutar. Y entonces no procede ningún tipo de articulación ante el juez. Y si le hicieran, igual, se desaloja primero, se oficia a la policía, se le saca y se discute después. Lo que sucede es que los jueces, muchos de ellos no están cumpliendo con esto. Admiten la discusión antes, y eso no es lo que está previsto en la ley. Bien, bueno, todas estas cosas pasan diariamente, es lo cotidiano, entonces tienen que prestar atención a las recomendaciones que les vamos a dar. Los teléfonos para que usted pueda participar son el 7410-955 y el 940-800-800. Repito, estamos con el doctor César Bazán, abogado experto en temas inmobiliarios, y el tema de hoy es este tema de los inquilinos morosos y cómo se ejecuta el desalojo notarial. Ya se ha perdido este concepto de que el inquilino gana derechos o de los derechos adquiridos del inquilino pasado un tiempo estimado. No hay derechos ya para los inquilinos. Los inquilinos lo que tienen que hacer es pagar la merced conductiva, recibir el inmueble en la fecha pactada y devolverla en la fecha pactada. También se hace lo mismo cuando deja de pagar los alquileres. Pero la ley señala que son 2 meses y 15 días. Sin embargo, como este es un contrato, podemos establecer plazos más cortos. E inclusive se puede establecer que las mensualidades se paguen por mes adelantado, es decir, el primer día de cada mes. Y por lo tanto los plazos se acortan ahí muchísimo más. Igualmente, si no se hace el pago, se recurre al notario. El notario notifica al interesado y a partir del momento en que el notario notifica al interesado, ni pagando evita salir. Esa es su fecha límite. En ese momento, entonces, se levanta el acta y se remite al juez igualmente para el desalojo.